el 30 de mayo, pero de 1919, miren de cuándo estamos hablando, se publicó por primera vez el ejemplar número 1 de la revista El Gráfico. Y la revista El Gráfico fue mítica para los pibes por ahí, a lo mejor le estamos hablando de ciencia ficción, pero para los amantes del deporte y del fútbol en particular, casi todos tienen por un padre, un abuelo, alguna marca vinculada al Gráfico, que en el interior además esperábamos, cuando nosotros éramos pibes, porque recién llegaba el martes a veces, y era el único modo que teníamos de ver alguna foto siquiera de un partido que no se hubiese jugado en Santa Fe. Y está con nosotros Juan José Pano, el querido Nene Pano, gran periodista argentino, y que también pasó por la redacción del Gráfico, porque la revista El Gráfico fue mítica por su condición de revista deportiva, pero además formó opinión en todo, y muchas veces en la política también. Y está bueno bucear sobre la historia del Gráfico hoy que cumple años o cumpliría, ¿no? ¿Cómo estás, Nene Pano, querido? Turco Cherepa. Hola, Turco. Hola, Turco, querido, ¿cómo estás? Bien, Mira, muy bien. te estaba escuchando con atención y vos decías, llegaba los martes. Yo soy tan viejo que en la capital la recibíamos los jueves cuando yo era chico, y de lo que me acuerdo, el recuerdo que tengo de eso es que todas las discusiones se zanjaban de lo que había pasado el domingo en los partidos, se zanjaban con lo que decía el Gráfico. Si el Gráfico era una especie de Biblia, ¿no? Entonces, si el Gráfico decía que fue penal o que la pelota no entró, había que creerle porque era la verdad absoluta, y así la tomábamos cuando yo era pibe, ¿no? Claro. Y además, ahora es imposible de explicarse porque vemos todo, hasta lo que no hay que ver. Pero en ese momento, ¿qué veías? Si elegías ibas a un partido, lo veías desde la tribuna, esa era la última posibilidad de juzgar algo del partido, después era todo lo que recordabas o que te muestre la foto del Gráfico. No había tele, no había, qué sé yo, la radio era también imaginárselo. Era todo un desafío imaginativo. Ahora te llegan las imágenes de las cosas antes de que sucedan. Eh, y antes las recibías muchísimo tiempo después. De hecho, nosotros, por ejemplo, el primer mundial que vimos en directo fue el del 70. Los otros mundiales los veíamos en diferido, llegaban con una semana después los partidos, y en fin, era otro mundo totalmente distinto. Y vos pasaste por la redacción del Gráfico. También, ¿qué implicaba para un periodista formar parte en algún momento del staff del Gráfico? ¿Era el sueño dorado? Y era de alguna manera, sí, era como vos soñás, como jugador de fútbol soñás como jugar en Boca o en River, y como periodista deportivo en esa época llegar al Gráfico era como llegar a la selección nacional. Y pues bueno, me tocó ser parte del Gráfico en una época nefasta, en una época época nefasta de la historia argentina, ¿no? Yo trabajé en el Gráfico entre el 78 y el 82, en plena dictadura. Todos los años de la dictadura más sangrienta de nuestra historia los atravesé en la revista El Gráfico. Y lo que generaba eso era una contradicción muy grande, porque por un lado estaba en esa revista mítica, hablábamos de fútbol, en la redacción, o de deportes, en la redacción éramos un grupo muy grande de amigos, Carlos Ares, el flaco Eduardo Rafael, José Luis Barrio, Carlos Ferreira. Éramos muy unidos y muy amigos. Es más, yo ya había entrado al Gráfico gracias a la gestión que hicieron ellos con el director, los directores que eran Ernesto Cherquilialo y Héctor Vega Onesino. Y entonces estuve ahí durante esos 4 años, siendo parte del staff en una situación muy compleja. Digo, cuesta mucho verlo desde la actualidad, verlo en perspectiva. Cuando nosotros revisábamos
la colección del gráfico, lo hacíamos con nuestros amigos, con estos amigos que te digo, llegábamos a dos conclusiones. Una, que no había una sola línea nuestra en favor de la dictadura. La otra es que tampoco había una sola línea en contra de la dictadura, pero porque esto era imposible, porque no nos lo hubieran permitido. Y como sabían más o menos cómo pensábamos nosotros, este grupo que te digo, en general cuando había que escribir alguna cosa en favor de Videla o de la organización del campeonato mundial o alguna cosa vinculada a todo eso, lo hacían los directores o el mismo Constancio Vigil, pero nunca nos lo pedían a nosotros, porque sabían que eso estaba en contra de nuestra conciencia, y entonces no nos pedían esas cosas, y tampoco podíamos nosotros, insisto con esta idea, no podíamos escribir en contra. Claro, porque detrás de una revista deportiva tan emblemática estaba el contexto del Mundial 78. No tenía presente que vos eras parte de esa redacción, que en todo caso tuvo como ícono aquella carta falsa que se publicó endilgándosela a un jugador holandés. Sí, en esa revista trabajaba Enrique Romero. Enrique Romero era a mí me toca muy personalmente esta carta, por algo que te voy a contar ahora. Contanos, nene, cómo fue eso de la carta, porque por ahí nosotros hablamos como encriptado y mucha gente ni sabe lo que pasó o no lo recuerda. Claro, había un jugador holandés, Ruud Krol, que escribió supuestamente una carta dirigida a su hijita holandesa, que tenía 4 o 5 años, en la que en inglés estaba escrita la carta, y en esa carta le decía que los soldaditos lo cuidaban mucho, que acá no pasaba nada de las cosas que se decían, que esta era una tierra de paz, y que de los fusiles de los soldaditos disparaban flores. Se hicieron hasta canciones con eso y le dieron una gran repercusión a esa carta, que en realidad había sido inventada por un periodista de la redacción que se llamaba Enrique Romero, y que era un tipo muy particular, muy trepador, que no formaba parte de nuestro grupo, y que era capaz de escribir del diablo a favor o en contra con la misma facilidad. Le daba lo mismo Fidel Castro o Franco. Y entonces inventó esa carta, y bueno, se armó un revuelo bárbaro, porque por un lado le dieron una gran difusión, el Gordo Muñoz hablaba todo el tiempo de la carta de Krol, y por otro lado los holandeses patalearon, bueno, tuvieron que intervenir las autoridades del gráfico para pedir disculpas. Bueno, no lo hicieron públicamente en la revista, pero lograron frenar el lío que se armó ahí adentro con esa carta inventada. Unos años después, unos 5 o 6 años después, vino Krol a jugar acá un partido de fútbol para un programa que tenía Marcelo Tinelli, que hacían un partido de fútbol, y vino Krol a jugar acá, y yo lo entrevisté para Página 12. Eso fue en el 90, creo. Sí, unos cuantos años después. Y entonces lo entrevisto a Krol, y lo primero que me dice es: ¿cómo voy a escribirle yo a mi hijita holandesa en inglés? ¿Qué sentido tiene? Y por supuesto desmintió todo. Publicamos una foto con la carta, y con él leyendo la carta y desmintiendo todo, diciendo que todo eso era una gran falacia, que era una gran mentira, que nunca había escrito esa carta. Pero bueno, pues ya sabíamos todos que eso era lo único que hizo Krol fue ratificarlo, pero todos sabíamos que esa carta era falsa. Y nene, y antes de la dictadura, más allá de ser un medio influyente en el fútbol y en el deporte argentino, ¿el gráfico también tenía, si se quiere, solapadamente una mirada política de cada tiempo?
Tenía una mirada, mira, el gráfico era era la menos mala, la menos nociva de todas las revistas de la editorial. La editorial Atlántica tenía la revista Gente, la revista Somos, la revista Para Ti, que eran un permanente bajar de línea. La revista Para Ti organizaba campañas en favor de la dictadura, Somos, Gente, siempre tuvieron una línea en favor del establishment, en favor de los poderosos. Recuerdo, por ejemplo, que cuando Pérez Esquivel ganó el Premio Nobel de la Paz, en la revista Gente salió una nota absolutamente crítica contra Pérez Esquivel, en el mismo momento en que una revista que era la competencia del gráfico, que era Goles Match, hacía una nota que se titulaba Gol Argentino en defensa de Adolfo Pérez Esquivel. El gráfico siempre tuvo una mirada muy complaciente con los factores de poder, pero en general era una revista que fuera de esos aspectos parciales, porque no era todo el tiempo eso, era sí una especie de, como dije antes, de Biblia del deporte, ¿no? Porque ahí escribieron algunas plumas extraordinarias como Osvaldo Ardizón, El Beco, Negro Thierry, y antes Borocotó y Frascara. Digo, era una tenía redacciones extraordinarias, ¿no? que maravillaban con la forma en que contaban historias. Las apiladas de Borocotó eran cosas gloriosas, ¿no? Siempre la revista El Gráfico tuvo eso, ¿no? Tuvo por el lado del deporte una defensa muy firme sobre el juego en sí, lo mismo con Dante Panzeri en algún momento. Tuvo etapas diferentes el gráfico, pero siempre con una mirada muy profunda sobre el deporte. Uh-huh. Entiende uno también que en un tiempo en el que en el periodismo la palabra escrita tenía otro valor. Sí, por supuesto. Hoy cuesta saber qué es verdad o qué es fake o qué intereses están movidos detrás de cada cosa. Digamos, y esto pasa también en el fútbol y en el deporte. Si son las solapadas críticas a un determinado presidente de club, Riquelme por caso, o algún jugador o algún director técnico, están vinculadas con los intereses que tiene la empresa para la cual trabaja el que la critica. A veces los periodistas ni siquiera son conscientes de eso, de que son útiles y que son funcionales a las empresas para las que trabajan. Creen que esta es su opinión, cuando en realidad es una opinión manipulada desde arriba. Nene, digo, si tomamos el gráfico como aquel ícono de que había que escribir bien, porque si no en esos partidos no los jugabas, vos fuiste un tipo que se dedicó a enseñar, sos uno de los fundadores de TEA, nada más y nada menos, con todo el recorrido que ha hecho TEA. Y en este contexto, digo, ¿es el peor momento del periodismo deportivo argentino? Yo creo que hay que diferenciar. Digo, es un momento muy malo, sí, en muchos aspectos. Pero me parece que también hay que diferenciar, porque si no caemos en la cosa de que todo está mal, y no es así, porque hay buenos periodistas, hay algunos ejemplos de pibes muy serios que trabajan en medios por ahí no convencionales. Si nos guiamos por esos programas de panelismo, claro, es el peor momento, porque por lo menos en otra época estaba la polémica en el fútbol y era más genuina, era más auténtica y se hablaba de fútbol. Si nos guiamos por esos programas en los que de lo único que se habla es de Boca y River, y de lo único que se proponen es defender los intereses de ESPN o Teis Sport o los medios que sean, entonces sí estamos en un momento casi trágico, te diría, del periodismo deportivo.
Pero también ahí, inclusive en algunos de esos lugares aparecen algunos personajes como Senosiaíno, como Simón, Fernando Pacini. Hay chicas como Ángela Lerena o la misma Mónica Beltrán o Antonella Valderrey, qué sé yo, hay un montón de jóvenes que Roberto Parrotino, que escribe en Tiempo Argentino, hay un montón de pibes que trabajan muy seriamente, que algunos tienen programas de streaming, otros trabajan en medios no tan visualizables, y son hay que respetarlos muchísimo porque tienen mucho para decir y trabajan muy seriamente, ¿no? Digo, no es todo igual, digo, no es lo mismo un Ezequiel Fernández Mur, claro, que Ruggeri, por ejemplo. Digo, hay que diferenciar claramente. Y en aquel entonces, volviendo al gráfico, para que la gente tenga una idea de lo que implicaba el medio escrito, ¿cuántos ejemplares vendía el gráfico los domingos a la noche, lunes cuando salía? Mira, en la época del Mundial vendía más de 500.000 de ejemplares. Para que tengan una idea. Una locura. Es una locura. Y estamos asistiendo a la desaparición del medio en papel, ¿no? En este tiempo. Claro, hoy desapareció totalmente el papel. Y vendían muchísimo, digo, 300.000 ejemplares, 200.000, cuando en algún acontecimiento como una pelea de Monzón o una carrera de Reutemann o un campeonato ganado por Boca o por River, las ventas crecían muchísimo. Además durante el Mundial se hacían unos números especiales que salían entre partido y partido, y además estaba la revista Sport, y estaba la revista El Gráfico y el Mundial, que era otra revista que hacía el flaco Eduardo Rafael, y que eran joyitas, ¿viste? Porque tenía muchísimo material sobre la historia de los mundiales y sobre la actualidad. Era un placer leer esos medios, un verdadero placer. Bueno, Nene, te agradecemos este rato. La verdad que me parece que es un diálogo tuyo con nuestros oyentes intergeneracional, porque hoy que los tiempos corren como más vertiginosos, por ahí lo que sucedió hasta no hace poco tiempo, para una generación es un montón de tiempo. Y hoy, cuando uno habla con los pibes y pensar esto, una revista en papel, que tenga esa capacidad de insertarse en la comunidad, desde el deporte, pero desde un montón de otros lugares, que venda esa cantidad de ejemplares, es como hablar de ciencia ficción, ¿eh? Así que te agradecemos que hayas traído la ciencia ficción a la realidad aquí en nuestro programa. Ayer justamente pasaba por acá, por mi barrio. Yo vivo en Vicente López, vivo en el barrio del Eternauta, vivo. Sí. Y del finalista. Todas las imágenes del Eternauta están grabadas por acá cerca. La estación Bartolomé Mitre, el shopping, donde todos esos lugares son lugares cotidianos. Ayer veníamos con el auto y pasamos por un lugar y había un cartel enorme que decía Videoclub. Videoclub Todo es Arte, se llamaba el videoclub, pero un cartel enorme que había quedado como vestigio de una época totalmente perdida, ¿no? Porque Videoclub, ¿desde cuándo desaparecieron los blockbusters y los videoclub? Y me parecía que estar en otra dimensión frente a ese cartel. Pero me parece que estaría bueno que convocar a la gente a que revise, a que busque en YouTube, que busque en Internet, porque está la colección del gráfico. Uh-huh. Todavía el gráfico existe en la web con algunas notas. Uno puede recuperar algo de lo que era esa revista que marcó toda una época en el deporte argentino. Está bueno volver sobre esas cosas del pasado, que sobre el pasado que añora y me vuelvo tanguero. Abrazo grande, Nene querido. Turco querido, un abrazo muy grande. Me debes un pacú,
Ah, pero eso es cuando quiera. No, 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 eso cuando quiera. Si no, no hay mucho pescado en este momento en Santa Fe porque han depredado y porque el río está bajo, etcétera, etcétera. Pero cuando vienen los amigos siempre alguno se consigue. Y si Vamos a ir a no, verte con y Walter. si no es muy conocedor el amigo, le vendemos en lugar de gato por liebre, le vendemos alguna tararira por dorado.